Hola, buenas noches. Hoy venimos a exponer el proyecto sobre péndulo balístico aplicado en la ingeniería, también la implementación de caída libre. Los integrantes son Michelle Rincón, Neisla Charlín Parada, Joana Alexandra Rodríguez, Jason Steven Carantón, Robinson David Moreno. Primero, el tiro parabólico se denomina en general aquellos movimientos que suceden de forma bidimensional sobre la superficie de la Tierra. En su movimiento se descompone y se organiza en componentes de X y Y. Para el movimiento en X no sufre ninguna aceleración, lo cual la ecuación se proyectaría en estos momentos como en el eje X, como está en la imagen. Y para el eje Y se siente la fuerza de gravedad con una constante y su ecuación sería la que está proyectada en el eje Y. Y también en esta imagen se mostraría una representación de tiro parabólico. Para el péndulo balístico, se puede decir o se conoce que es un dispositivo que permite determinar la velocidad de un proyectil haciendo uso de una bala que es disparada horizontalmente y de un bloque suspendido. Es usado para medir el ángulo que desvía el péndulo después de que la bala llegue a impactar este bloque, como lo muestra en la imagen. También la velocidad del proyectil viene dada por la ecuación que se muestra en la imagen. Para la caída libre es el movimiento vertical que un objeto experimenta cuando se le deja caer desde una cierta altura cercana a la superficie de la Tierra. Se trata de uno de los movimientos más simples e inmediato que se conoce, en línea recta y con aceleración constante. La aceleración es la misma para todos los cuerpos librados bajo la acción de la gravedad. Para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en dirección vertical, en este caso se tomaría como eje de referencia el eje Y, como ya muchos lo conocen. También se hallaría un sentido positivo y negativo, que el positivo sería hacia arriba y el negativo se conocería como el de abajo. En la presentación estamos viendo proyectadas las ecuaciones que se utilizarían en caída libre, como lo de la aceleración, la posición en función del tiempo, del YT, y la velocidad en función del tiempo en la velocidad respecto al tiempo. Velocidad en función del desplazamiento. Y también cabe recalcar que en la posición en función del tiempo también se puede escribir de esta manera, como y menos y inicial o delta del y. También, para conocer los principios físicos, primero hay que decir que para el péndulo balístico se aplican los principios de conservación de la energía mecánica, de conservación de cantidad de movimiento, que es la cual que estudia el funcionamiento del péndulo. Ok, para el desarrollo de este péndulo balístico se utilizaron dos tipos de principios físicos de conservación, como lo son el principio de conservación del momento lineal y el principio de conservación de la energía mecánica. Los principios de conservación son las leyes fundamentales de la física, ya que son claves para entender muchos fenómenos que se presentan día a día. El primero es el principio de conservación del momento lineal. Este principio, también conocido como principio de conservación de la cantidad de movimiento, establece que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su momento lineal permanece constante en el tiempo. Los principios de conservación del momento lineal tienen múltiples aplicaciones. Una muy característica es su aplicación al estudio de las colisiones entre cuerpos. Esto quiere decir cuando dos cuerpos chocan, en el momento del choque aparece una fuerza de acción y reacción entre los objetos. Por otra parte, tenemos el principio de conservación de energía, el cual indica que en ausencia del rozamiento y sus intervenciones de ningún trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanecen constantes. Esto quiere decir que la energía mecánica de un cuerpo permanece constante a lo largo del movimiento, si no actúan, no interactúa ninguna fuerza de rozamiento. Listo, dale, perfecto. Yo voy a hablar sobre la explicación de la simulación como tal. Pues primeramente vamos a dar a conocer cómo se compone este péndulo. Pues obviamente el equipo está como de los siguientes componentes, que tenemos como tal el lanzador
del proyectil, que vendrían siendo como los amortiguadores. Tenemos un proyectil que es el recuadro que podemos evidenciar como color azul, que viene siendo la bala. Tenemos el soporte con medidor de ángulos y tenemos como tal ya el péndulo. Y pues como tal, lo otro es un material adicional para dar funcionamiento a a este mecanismo. Entonces, pues obviamente como primera instancia tenemos que el proyectil se mueve hacia el péndulo con una velocidad a colisionar con este. El proyectil tiene también un momento angular respecto al eje de rotación del péndulo. Durante el choque se conserva también el momento angular del sistema, del proyectil y el péndulo, respecto pues al eje de rotación de este último. Pues obviamente también el péndulo junto con el proyectil que se ha quedado alojado a él, o sea, la bala que está introducido dentro como tal del péndulo, comienza a girar con una velocidad angular dada pues obviamente por la ecuación o por digamos, por la sistematización numérica que hayamos escogido. También tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer el disparo y entrar directamente al péndulo, va a tener en las gráficas un cierto como movimiento no adecuado, debido a que la bala, pues obviamente no entra directamente y no se queda en ella quieta, sino tiene un leve movimiento y pues eso causa una leve como interferencia dentro de las gráficas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que finalmente, pues cuando la bala entra en el péndulo, la idea es colocarle al eje como de rotación una masa que sea proporcionalmente adecuada. No se puede una masa superior porque pues el péndulo va a quedar, no va a tener un movimiento adecuado. Entonces, lo bueno es reducirle la masa para que la bala entre y pueda dar como inicio como tal al péndulo. Bueno, y indispensablemente después de ello, pues ya empezamos a resolver como tal con qué velocidad fue que efectuó el disparo y pues es allí cuando empezamos ya a desarrollar las siguientes partes. Para los objetivos encontramos los objetivos generales y específicos para este proyecto. El objetivo general es donde identificaríamos cuáles serían los beneficios y los alcances para llevar a cabo la implementación de este péndulo balístico a través de las aplicaciones de la ingeniería, siendo y ayudándonos gracias al simulador Algodoo. En el objetivo específico evidenciaríamos beneficios de la implementación del péndulo en toda la industria de nosotros. Y la segunda sería aplicar en la práctica los aspectos teóricos. También ya analizaríamos todos los datos obtenidos y ya los resultados que nos obtiene a través de la simulación y la parte teórica también. Bueno, en la actividad 2 se ubicó el muelle formando un ángulo de 90 grados con la horizontal para que así el proyectil se pueda disparar hacia arriba. Se graficó el proyectil en el eje Y con respecto al tiempo, como se observa en la imagen. Esta gráfica se generó para observar la altura máxima alcanzada, la cual es de 11.515 metros, y la altura inicial de 3.063 metros. Con los datos obtenidos, realizamos las ecuaciones de caída libre, se obtuvo el tiempo, que es de 48,47 segundos, y con la fórmula de la altura despejamos la velocidad en función del tiempo. Con la fórmula de la ecuación para la caída libre se halló la rapidez con la que se dispara el proyectil, que es de 4577,87 metros. Bueno, en la actividad número 3
tomamos un disparador, el cual está ubicado formando 0 grados con la horizontal, de tal manera que se pueda disparar el proyectil horizontalmente hacia la derecha, como vemos en la gráfica. Se inicia con una altura de 26 metros y también se tendrá en cuenta que el disparador mide 8 metros sobre la horizontal para determinar si x sub y es igual a 8 metros. También se toman en cuenta la posición en X en funcionamiento del tiempo, ya que se conoce el tiempo inicial y el tiempo final a partir del análisis del movimiento. En Y se toman en cuenta 20 alturas, en las cuales se miden los valores de alcance horizontal y tiempo de vuelo, las cuales oscilan entre las alturas de 20 a 54. El tiempo no es mayor a 4 segundos ni menor a 1 segundo. Por último, su velocidad inicial está entre los 21.20 metros sobre segundos y 21.23 metros sobre segundos, lo cual nos lleva a concluir que sus valores son muy cercanos y realizan el alcance horizontal requerido. Por otro lado, para determinar el valor de la rapidez inicial con la que disparamos el proyectil en la actividad número 3, resolvemos las incertidumbres, que son varias, ya que el proyectil sigue un movimiento parabólico y una vez abandona el lanzador, principalmente, pues esto determina el valor de la rapidez inicial con la que el disparador del proyectil toma una respectiva incertidumbre, las cuales pues nos dan los siguientes resultados. Esto cuenta con una rapidez de 13 metros sobre segundo y una incertidumbre de 0.42 metros sobre segundo, los cuales pues nos hacen concluir y entender que estas características las dispersan de los valores que podrían ser razonables atribuidos a valores anteriormente valorados. Bueno, y en la presentación del punto 4, lo que podemos evidenciar es que tenemos que preparar la simulación para tener el disparador frente al péndulo y lograr que al ser disparado tengamos lista la gráfica que nos va a medir la altura inicial, la altura máxima que se llega a elevar el péndulo para de esta manera poder aplicar los cálculos y poder hallar la incertidumbre en la diferencia de los datos. Para, para establecer los datos resultantes de la simulación, entonces hallamos la velocidad y la altura máxima y la incertidumbre del péndulo y el efecto del proyectil con su impacto. Se encuentran los valores de altura máxima del péndulo en 2 momentos con ayuda de las gráficas de Algoodoo y se resta con la posición inicial del péndulo, que es 1.6 metros. Entonces, para hacer la comparación de esta simulación, definimos como importante 2 casos, en donde el primero nos da como rapidez con la que es disparado el proyectil los datos 9.5 metros sobre segundos y 8.4 metros sobre segundos, y se procede a determinar la incertidumbre con la rapidez que disparaba el proyectil, como lo vemos pues, en la simulación. El valor obtenido para B sub 0 y su incertidumbre solamente son válidos si el proyectil al salir del lanzador está muy cerca del péndulo. Es una pregunta muy interesante, ya que sí son válidos, dado que el disparador se aleja y no tiene características de un movimiento rectilíneo uniforme en X, sino que también tendrá un movimiento y una repercusión en el eje Y. Entonces, debido a esto, hay que aplicar cinemática, como lo hablaba bien mi compañera, para estimar la rapidez con la que es disparado el proyectil y tener un comportamiento parabólico. De esta manera podemos pasar a hablar un poco más acerca de las conclusiones y los resultados que nos pueden dar el trabajo, en donde con la ayuda de mi compañera vamos a poder
contextualizar un poco más las habilidades que la actividad nos brinda como ingenieros industriales en el área de física electrónica. Listo. Bueno, respecto a la comparación que podemos tener, es que al preparar el sistema para el tiro de las tres simulaciones, notamos que la composición, pues obviamente de la bala, tiene que ser acorde pues con cada una de ellas, ya que al efectuar el disparo y al chocar como con su punto final o su objetivo, da un ligero rebote y pues en sí de esta manera puede llegar a alterar. Entonces hay que tener en cuenta y muy presente esto, que pueden variar respecto a los cálculos que podamos hacer. Listo. De esta manera, al seguir con estos pasos, pudimos determinar, como lo mencionábamos, como la rapidez en cada una de estas simulaciones. Entonces, como la rapidez de la actividad número 2, de la simulación número 3 y de la simulación número 4. Entonces, pues teníamos que, como tal, la rapidez se efectuaba en la actividad 2 de 45 metros por segundo, en la actividad 3 de 13 metros por segundo y un promedio de la actividad 4 de 1.89 metros por segundo. Entonces, pues obviamente mi compañera Nisla va a continuar explicando este tipo de simulación. Bueno, en esta parte también se tienen en cuenta las incertidumbres pues de cada resultado. Estos pues se observan que tienen una fracción bastante amplia entre cada simulación, ya que pues bueno, entre la simulación de la actividad número 2 se observa que su rapidez es de 15 metros sobre segundos y tiene una incertidumbre de 1.50 metros sobre segundo. La actividad número 3 cuenta con 0.9 metros sobre segundo de rapidez y una incertidumbre de 0.75 metros sobre segundo. Y la actividad número 1, pues de 13 metros sobre segundos es su rapidez y su incertidumbre es de 0.42 metros sobre segundo. Eso nos lleva a concluir pues que las incertidumbres entre los valores entre las actividades 2 y 3 con la 4 son bastante diferentes y oscilan en un resultado bastante disperso. Ya para finalizar, podemos decir primero que la física es una ciencia que está presente en nuestra vida diaria en diferentes aspectos, como el disparo de un proyectil, la aceleración de un auto, también hasta un juego de niños pues con una pelota. En este caso se llegó a simular y se llegó a interpretar la caída libre, el movimiento parabólico, puesto llevando a cabo diferentes procedimientos calculados con fórmulas aplicadas y todas las ecuaciones propias de los movimientos para este proyecto. También usamos el péndulo balístico en diferentes herramientas virtuales y software de simulaciones reales, lo cual también podemos concluir que con base a la planificación de todo el proyecto podemos diferir en cuanto al péndulo balístico, es muy útil y para poder determinar la posible velocidad del proyectil. También podemos llegar a conocer la velocidad de un proyectil teniendo en cuenta la distancia y también el péndulo. Se conoce la diferencia entre un disparador y un péndulo debido en que entre mayor sea el valor de la incertidumbre, aquel puede llegar a aumentar. Y listo, muchísimas gracias. Eso sería todo sobre la presentación. Que tengan un buen día.